Ya, ok. Cuando tengamos un trapecio, dicho trapecio tiene solamente dos lados que son paralelos. Nada más que dos lados paralelos. A ese par de lados paralelos se les denomina las bases. Siempre debe de haber una base menor que la otra. El segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos, es decir, de los lados laterales, se denomina base media o también mediana. Para calcular la base media, simplemente será la media aritmética de las bases, la semisuma de las bases, el promedio de las bases es la base media o llamada también mediana. Si queremos calcular la distancia entre los puntos medios de las diagonales, dicha distancia será la semidiferencia de las bases. El trapecio puede ser de tres tipos. Puede que sea rectángulo, puede que sea escaleno o, quién sabe, isósceles. Si es un trapecio rectángulo, entonces hay un lado que debe de ser perpendicular con alguna de las bases. Ese lado que es perpendicular con alguna de las bases será pues también perpendicular con la otra. Y dicho lado se denomina, se llama la altura. Y esa altura siempre debe de ser menor que este lado lateral. Eso se observa en ese triángulo rectángulo. El escaleno es el que tiene lados laterales diferentes. Por ejemplo, en este trapecio rectángulo, este lado es muy diferente que este. Por lo tanto, todo trapecio rectángulo sería también trapecio escaleno. Y el isósceles es el que tiene solamente, o mejor dicho, es el que tiene los lados laterales diferentes. Perdón, iguales, congruentes. Así también las diagonales son congruentes, o sea, de medidas iguales. Al trazar ese par de diagonales, se determinan arriba y abajo triángulos isósceles que son congruentes, que son con lados de medidas iguales. Y los lados o los triángulos laterales son congruentes. También podríamos decir que los ángulos en la base mayor y así también los ángulos en la base menor deben de ser de medidas iguales. Muy bien, eso es el trapecio, eso fue la semana pasada. Bien, ahora veremos el siguiente tipo de cuadrilátero que se denomina paralelogramo. Un momento, un lapsus. Bien, entonces el paralelogramo es por definición el cuadrilátero con lados paralelos. Todo paralelogramo debe de tener el par de lados paralelos. Entonces, hemos graficado a ese paralelogramo ABCD con las diagonales que se intersecan en el punto O. Ese punto O es el punto de intersección de las diagonales. Entonces digo, en el paralelogramo ABCD, en ese paralelogramo ABCD, por definición, los lados opuestos deben de ser paralelos. Este lado AB con el opuesto CD paralelos. Entonces digo por aquí, este lado AB, el segmento AB,
Segmento es overline. Debe de ser paralelo con el segmento opuesto, con el lado opuesto, que sería CD. Los opuestos no tienen extremo en común, o sea, no se intersecan. Y así también, acá falta algo. Y así también, este lado BC con el opuesto AD deben de ser paralelos. Este lado BC con el opuesto AD deben de ser también paralelos. Esto es por la definición. Con esa definición se demuestra lo siguiente. Consecuencias. Se demuestra de que, muy aparte de ser paralelos, son de medidas iguales, o sea, congruentes. Este lado AB con el opuesto CD son de medidas iguales. Lo mismo ocurre con ese otro par de lados, BC y AD, deben de ser de medidas iguales. Muy bien. El punto de intersección de las diagonales, en este caso el punto O, es punto medio para cada diagonal. En esa diagonal AC, AO debe de ser igual con OC. Y así también en la otra diagonal, BO debe de ser igual que OD. BO es igual con OD. El punto de intersección de las diagonales en todo paralelogramo debe de ser punto medio para cada diagonal. Dicho de otra manera, cada diagonal biseca a la otra, siempre y cuando ese cuadrilátero sea paralelogramo. En todo paralelogramo, las diagonales se bisecan. Cada una pasa por el punto medio de la otra. Bien. Ejemplo. Se tiene un paralelogramo ABCD. Tal que la diagonal AC mide 10 unidades. La otra diagonal BD mide 8 unidades. Y además también hay un lado BD, hay un lado CD, perdón, que mide 3 unidades. Entonces, con esa información se pide que calcule la medida del ángulo BAC. Calcular la medida del ángulo BAC. ¿Cuánto será ese ángulo? No sabemos. Ya, se tiene un paralelogramo ABCD. Paralelogramo ABCD. Tal que AC mide 10 unidades, BD mide 8 unidades y así también CD 3 unidades. Calcular la medida del ángulo BAC. Espero respuestas. Espero respuestas para este ejercicio. Hagan su gráfico. Usen las propiedades. Usen lo que se cumple en todo paralelogramo. En cualquier paralelogramo se cumplen esas condiciones. La primera es por la definición. La segunda y la tercera es como consecuencia de la definición. Se puede demostrar la 2 y la 3. Estoy esperando respuestas. Normalmente esto puede ser un problema de su examen final. Normalmente puedo yo colocar este ejercicio en su examen final.
Tómele captura de pantalla. Sé yo que están en clase o no. Si no tienen activada su cámara, ¿cómo yo sé si están en la clase o no? Acá no sé si está en clase Bendezú, Espinosa, Lara, Romero, no sé. ¿Cómo sabemos si están en clase o no? A ver, si no tienen activada su cámara. La gran mayoría no tiene activada su cámara. Y esto ya lo vengo diciendo desde el inicio de clases, desde hace 3 meses. No van a decir que su cámara está malograda. Ya es muy raro lo que está pasando aquí, muy raro. Algo está pasando acá. ¿Qué acaso tienen un cuerno en su cabeza? No sé. ¿Por qué no activan sus cámaras? Villa Irrada, Ochante Morán, Bendezú Flores, Huarcaya, Camarena. Que la mayoría no tiene activa su cámara. ¿Han pedido permiso? ¿Qué cosa? A ver, Calcire Tejada, muéstrame el gráfico de ese ejercicio. Calcire Tejeda, muéstrame el gráfico de ese ejercicio. Quiero ver si efectivamente están... Para eso justamente sirve la cámara, porque yo quiero verificar si efectivamente están resolviendo o no el ejercicio. Oye, pero yo le dije que tomen captura de pantalla. Ya nuevamente. Tómele captura de pantalla a ese ejercicio. Ahí está. Tómele captura de pantalla. Ahí está el ejercicio. Un pantallazo. Se tiene un paralelogramo ABCD tal que AC igual 10, BD igual 8 y además CD igual 3. ¿Cuánto mide el ángulo BAC? Es lo que se les está pidiendo. Ya. A ver, Caxire, muéstrame el gráfico de ese ejercicio. ¿Qué pasaría si se me ocurre tomar examen oral en este momento? A ver. Y veo que nadie tiene activa su cámara. ¿A quién le voy a poner la nota? Si no veo que nadie está ahí presente. Hay puros fantasmas acá. Veo puros fantasmas. Vamos, Caxire, muéstrame tu cuaderno. Caxire. Caxire, ¿tiene su audio malogrado o no sé? ¿Qué pasa que no me responde? Caxire, escribe algo en el chat. Ya, Caxire me parece que está en otra cosa, porque no me responde ni en el chat. Ah, ya, aquí está. Ya, ya. No se demoren en hacer un simple gráfico, porque miren que si ese ejercicio les propongo en el examen de salida y se demoran 20 minutos, recuerden que el examen dura 40 minutos. En ese ejercicio nomás, ¿cuántos están demorando? Ya, tienen que practicar haciendo su gráfico, ¿ya? Están muy lentos en hacer un simple gráfico. A ver, Gutiérrez Malki, muéstrame tu cuaderno con tu gráfico. Gutiérrez Malki, Kiara, muéstrame tu cuaderno y tu gráfico. Kiara, escribe algo en el chat. Kiara, a ver. Kiara, escribe algo en el chat. Repórtate, Kiara. Estoy anotando a los que no me están respondiendo. Claro, sí. Yo estoy esperando que me respondan esa pregunta con procedimiento y todo eso conforme lo hacemos en las clases.
¿Ya? Pero también estoy viendo si están en la clase. Y veo que acá Kiara no me responde. ¿Mm? Veo que Kiara no me está respondiendo. A ver, uno más. Uno más, a ver. Zulka Pariona. A ver, Zulka, muéstrame tu cuaderno con el gráfico. Ya, muy bien, Zulka. Quiero ver ese cuaderno con tu gráfico. Vamos, Zulka, muéstrame ese cuaderno. ¿Cómo que no? ¿Cómo estás haciendo el ejercicio sin hacer el gráfico? Tiene que haber un gráfico. ¿Mm? ¿Qué? ¿Lo estás haciendo al ojo? Bueno. Mentalmente y se lo están haciendo. Ah, bueno. Estarán pues en otro nivel, digo. Bueno. Quedará propuesto para su examen. Ojo, queda propuesto el ejercicio, posiblemente sea un ejercicio de su examen final. Bien, siguiente. Lo siguiente es la clasificación, o sea, hay que ver de qué tipo es el cuadrilátero. Puede ser del tipo rectángulo, puede ser del tipo rombo, puede ser del tipo cuadrado o quién sabe del tipo romboide. Entonces, el rectángulo es el cuadrilátero equiángulo, por definición. Todo rectángulo es un cuadrilátero equiángulo. Es decir, los ángulos son congruentes. Por ejemplo, cada ángulo que sea X, acá será X, aquí también, acá también y aquí también. X más X más X más X igual 360 grados. 4X igual 360 grados, por lo tanto, X sería 90 grados. Es decir, un ángulo recto. Acá sería recto, aquí también y aquí también. El rectángulo tiene los ángulos rectos. Ahora bien, todo paralelogramo tiene el par de lados opuestos paralelos y además de medidas iguales. En consecuencia, este lado con medida A y el opuesto también, con la misma medida, o sea, A. Y este lado AD con el lado BC también de medidas iguales. Cada uno que sea, por ejemplo, de medida L, tanto abajo como arriba. Arriba también entonces será con la misma medida, o sea, L. Aquí. En este caso, a los lados de ese rectángulo, se les denomina el largo y el ancho. L es el largo. A el ancho. Cuando vamos al carpintero y le decimos, oiga, señor carpintero, quiero que me haga una pizarra de largo 4 metros y de ancho 2 metros. ¿Para qué quiere el carpintero esa información? Para calcular el área. El área de todo rectángulo es largo por ancho. ¿Y para qué quiere el carpintero el área? Eso necesita para calcular luego su costo, el costo de fabricar esa pizarra, por ejemplo. El material se compra por metro cuadrado. Por eso es que el carpintero necesita conocer cuánto de largo y cuánto de ancho, para luego calcular el área y con ese dato, con esa información,
sacaría el costo de fabricar justamente esa pizarra. El largo es mayor que el ancho. Ahora, este segmento que une el par de vértices opuestos se denomina diagonal. Con medida D minúscula. De diagonal. O medida de una diagonal. En algunos ejercicios nos piden calcular cuánto mide una diagonal en ese rectángulo. Se calcula como consecuencia de aplicar el teorema de Pitágoras. En ese triángulo BAD recto en A, como consecuencia del teorema de Pitágoras, calculamos esa diagonal. Digo entonces, por Pitágoras, esa diagonal D sería de esta manera. La raíz cuadrada de la suma de cuadrados del largo y el ancho. Raíz cuadrada de la suma de cuadrados del largo y el ancho. Aquí hay que poner a cuadrado más L cuadrado. Entonces, por ejemplo, nos dicen esto. Ya, Zulka. Si deseas, le tomas una foto y me lo mandas por el chat del Zoom. ¿Ya? No, si no, también puedes presentar tu pantalla y mostrarme ese gráfico. ¿Ya? O si no, a ver, voy a ver tu pantalla. A ver, Zulka, muéstrame tu cuaderno con el gráfico, digo. ¿Lo tienes ahí, Zulka? A ver, muéstrame el gráfico. Ya, no hay problema. Supongo que lo habrás resuelto de manera correcta. ¿Ya? Ok. Entonces, en este ejercicio, voy a graficar un rectángulo. Qué feo. Un rectángulo que podría ser, por ejemplo, la superficie de un parque. Un parque de forma rectangular. De tal manera que el ancho sea de 5 kilómetros. 5 kilómetros. Bastante, ¿no? Este largo que sea 12 kilómetros.
Y entonces por aquí hay un atleta, un jovencito de esos que paran corriendo en los parques. Ok, entonces, este jovencito que está aquí en la esquina del parque, no quiere caminar por este borde y por este otro borde. En verdad podría, pero se cansaría. O sea, si caminase por este borde y por este otro borde, digamos que se va a cansar. Entonces, para que no se canse, lo que haría es seguir la mínima trayectoria, que sería ese segmento. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto se ahorra al pasar por esa diagonal en vez de recorrer este borde y este borde? Esa es la pregunta. ¿Cuántos kilómetros se ahorra este atleta al usar la diagonal y no esos dos bordes? ¿Cuánto se ahorra? ¿Cuánto es el ahorro? ¿Cuántos kilómetros se ahorra? Espero respuestas. Si no me dan respuestas, quedará planteado para su examen final. ¿Cuánto se ahorra? ¿Cuánto es el ahorro? No, eso está mal, Calderón. No te están pidiendo que calcules cuánto recorre por la diagonal. No, no te están pidiendo eso, Calderón, ¿ya? Corrige. Te están preguntando cuántos kilómetros se ahorran en vez de recorrer esos dos bordes. Recorre la diagonal. Recorre por la diagonal. Y Calderón, explica por qué. Lo mismo aquí, Zulca, ¿por qué? Quiero procedimiento, no quiero respuesta. Dame el procedimiento. ¿Cómo llegaste a eso? Explícame por qué. Porque si no, no les voy a creer. ¿Ya? Cualquiera puede decir eso, pero no cualquiera sustentar. Sustenten por qué les ha salido esa cantidad, Zulca y Calderón. Quiero ver procedimiento. Ustedes saben muy bien que tienen que colocar procedimiento. ¿Ya? Procedimiento, procedimiento. ¿Cómo llegaron a eso? Ajá, a ver, ¿qué estoy viendo por acá? Urbino Villalobos. Ya, muy bien. Perfecto, muy bien explicado, Villalobos. Muy bien, ¿ya? Pero solamente estás fallando en la anotación, pero todo está bien, ¿ya? Solamente que estás fallando en la anotación. Hay que corregir esa forma de denotar, por ejemplo, 4 kilómetros, ¿no? A ver, Calderón, muy bien explicado. Eso está bien, ¿ya? Muy bien explicado. La anotación también está perfecto. Muy bien, muy bien. Ajá. A ver, Rondón. Perfecto, muy bien. Eso está bien, ¿ya? Ya, muy bien. Veo que ahí hay 3 jovencitos que me han explicado de muy buena manera, ¿ya? Y tiene que ser así porque si no, ¿cómo les voy a creer que efectivamente han trabajado? ¿Mm? A ver, Zulka. Muy bien, eso está bien, ya. Solamente estás fallando en la anotación, ¿ya? Hay que corregir esa anotación, ¿ya? Infanzón, eso está muy bien explicado, ¿ya? Solamente has fallado en la anotación, ¿ya? Ok, está bien. Muy bien, muy bien. A ver, Vía y Rada. Ya, está bien.
Ya, entonces, por el teorema de Pitágoras, esta diagonal sería 13 kilómetros. ¿Ya? Usando correctamente el teorema de Pitágoras, esa diagonal sería 13 kilómetros. Entonces, el atleta, si recorriese estos dos bordes, va a recorrer 17 kilómetros. Pero no recorre esos dos bordes, recorre esa diagonal que mide 13 kilómetros. En vez de recorrer 17 kilómetros, recorre 13 kilómetros. Por lo tanto, se ahorra la diferencia. 17 menos 13 sería 4. La respuesta sería 4 kilómetros. Pero, a ver, por ahí he visto que algunos en la respuesta final han puesto así. 4, luego una K mayúscula y luego así. Esto no se lee 4 kilómetros. Esto se lee 4 por K y por M. Esto está mal. ¿Ya? La notación está mal. Ahora, alguien de repente colocó así, 4, dejando un prudente espacio, una K mayúscula y luego una M minúscula. La notación para el kilómetro no es así. Esto está mal, ¿ya? La notación para kilómetro es así, una K minúscula, ¿ya? Tienen que ser formales, ¿ok? La notación para kilómetro es K minúscula seguida de la letra M. 4 kilómetros, hay que dejar un espacio prudente, ¿ya? Tengan presente eso. Ok, muy bien. Normalmente esa pregunta podría estar en su examen final. Ojo, ¿eh? Que no les extrañe que esa pregunta esté en su examen final. A ver, Zavala. Ya, solamente que tu notación está mal, Zavala. Hay que corregir esa forma de denotar, ¿ya? Aquí veo que, por ejemplo, Huarcaya sí ha hecho muy bien la forma de escribir en los kilómetros. Muy bien, ok. Siguiente tipo de paralelogramo, llamado rombo. El rombo es el cuadrilátero equilátero. Todo rombo es equilátero, por definición. Si es equilátero, estamos diciendo que los lados son congruentes, o sea, de la misma medida. L, medida de un lado. Los otros lados también serían con la misma medida, o sea, L. Ahí también, por acá también, y aquí también. Ahora, si trazo yo, por ejemplo, esta diagonal, si trazamos esa diagonal, se determina arriba y abajo triángulos isósceles, que son congruentes. De la misma manera, si trazamos esta otra diagonal, también se van a determinar triángulos isósceles en la parte izquierda y en la parte derecha. El punto de intersección de ese par de diagonales es punto medio para cada diagonal. Alguien se preguntará, ¿pero por qué? Porque el rombo es un paralelogramo y en todo paralelogramo las diagonales se bisecan. Cada una pasa por el punto medio de la otra. Solamente que en este caso particular de ser un rombo, las diagonales son perpendiculares. Entonces hay que colocar el ángulo recto. Ahí es recto. Acá también, ahí también, ahí también. Se determina un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo es donde vamos a calcular un lado. ¿Cómo? Eso es como consecuencia del teorema de Pitágoras. Digamos que en esta diagonal mayor, ese par de segmentos de medida A, tanto arriba como abajo. Y en la diagonal menor, otro par de segmentos congruentes. El de la izquierda con medida B
y el de la derecha también, con la misma medida. Entonces, L, medida de un lado o simplemente lado. 2A y 2B son las diagonales. Si quieren también las medidas de esas diagonales. ¿Cómo calcular un lado conociendo las medidas de las diagonales? Aplicando el teorema de Pitágoras, como consecuencia del teorema de Pitágoras. Entonces digo, por Pitágoras, si quisiera yo calcular un lado en ese rombo, sería nada más que la raíz de la suma de cuadrados de A y B. L será entonces igual una raíz cuadrada, de la suma de cuadrados de las mitades de esas diagonales. A cuadrado más B cuadrado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos dicen que en este rombo, esta diagonal mide, vamos a decir que sea, por ejemplo, 24 unidades, y la otra que sea de 10 unidades? Entonces, A sería 12 y B 5. Y si usamos correctamente el teorema de Pitágoras, habría que colocar aquí 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. 144 más 25. 169. Raíz de 169 sería 13. Aquí sería 13, acá también, aquí también y aquí también. En consecuencia, el perímetro de ese rectángulo sería 4 veces 13, o sea, 52. Bien. El cuadrado es el cuadrilátero, equiángulo y equilátero. Es decir que si es equilátero, tendrá pues sus lados de medidas iguales. Y si es equiángulo, tendrá sus ángulos con medidas iguales. Es decir que el cuadrado, muy aparte de tener los ángulos rectos, tiene los lados iguales. Cumple las dos condiciones, que siendo un rectángulo, también es un rombo. El rectángulo, todo cuadrado es un rectángulo. Ahora, en este cuadrado, todos los lados son iguales. Cada lado que sea, por ejemplo, de medida L. Ahí será L. Por aquí también. Aquí también. Y acá también. ¿Qué sucede cuando trazamos esta diagonal? Trazamos esta diagonal. Se determina un ángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo? Bueno, al trazar esa diagonal en ese cuadrado, se determinan dos triángulos que son congruentes, que son triángulos, rectángulos isósceles. Por ejemplo, en este triángulo rectángulo isósceles, este ángulo θ sería de 45 grados. Θ igual 45 grados. En todo cuadrado, al trazar una diagonal, dicha diagonal determina ángulos congruentes con cualquiera de los lados. Cualquiera de esos ángulos mide 45 grados. Y si queremos calcular una de sus diagonales, simplemente será como consecuencia del teorema de Pitágoras. Esta diagonal sería un lado por la raíz del número 2. La diagonal D en ese cuadrado sería el producto de un lado con la raíz del número 2. L y por la raíz de 2.
Una diagonal en el cuadrado se calcula como el producto de algún lado con la raíz de 2. Ejemplo. A ver. Voy a graficar un cuadrado. Y en este cuadrado se pide calcular una de las diagonales. Solamente se pide calcular una de las diagonales. ¿Ya? La figura muestra un cuadrado. Se pide calcular una de las diagonales. Este lado mide 2x. Y este otro mide x más 2. Este mide x más 2. Se pide calcular cuánto mide una diagonal en este cuadrado. A ver, espero respuestas. Calcular en el cuadrado una de las diagonales. Vamos, vamos Perú, que hoy día juega. Vamos Perú. Este lado mide 2x y este otro x más 2. Se pide calcular una diagonal en ese cuadrado. ¿Cuánto mide una diagonal en este cuadrado? No se sabe. Lo que se sabe es que acá es 2x y acá x más 2. Ya, tómenle captura de pantalla, que posiblemente esto también venga en su examen. Ya por aquí Zulka me ha respondido. Muy bien ahí Zulka. Perfecto. A ver, Rondón, no te estoy pidiendo que calcules x, sino la diagonal. ¿Ya? Tienes que poner en un solo chat tu procedimiento. En un solo chat el procedimiento, ¿ya? No me pongas en diferentes chats, si no me voy a confundir. A ver, estoy esperando más respuestas. Solamente veo que Zulka y Rondón me han respondido. ¿Cómo te resultó eso, Calderón? Quiero ver tu procedimiento. Benjamín, quiero ver el procedimiento. ¿Cómo llegaste a eso? Explica. Procedimiento. Yo no quiero respuesta, quiero procedimiento. En verdad también quiero la respuesta, pero más me interesa ver su procedimiento para corregir. ¿Ya? Quiero el procedimiento para corregir en qué están fallando. ¿Ya? A ver. Bueno, ya. Veo que nadie más me está escribiendo. Bueno, quedará entonces propuesto para su examen final. Lo siguiente sería el romboide. Por definición, es el paralelogramo que no es equilátero ni equiángulo. El romboide, como alguien dijo por ahí, es un paralelogramo normal. Este, por ejemplo, sería un romboide. Será así siempre y cuando este lado AB sea muy diferente que BC, porque de ser iguales ya no sería romboide, sino rombo. Será romboide cuando este ángulo en el vértice A sea muy diferente que el ángulo en el vértice B, ya que de ser iguales sería que cada ángulo es 90 grados, o sea, recto. Ya no sería romboide, sino rectángulo. Bien, entonces, el romboide es un cuadrilátero que no es rectángulo ni tampoco rombo. Ok,
Si no hay alguna pregunta, pasaremos a la resolución de los ejercicios. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? A ver, de la Cruz, ¿qué has hecho acá? Está bien eso, de la Cruz. Ujú. Calderón. Ya. Ujú. Ya, ahora sí, pues. Ahora sí está bien, ¿ya? Rondón. Rondón, la respuesta no es eso. A ver, Infanzón. Está bien. Ok, ok, muy bien. Ya. Bien. Entonces, solucionario. Vamos con la dirigida, con la actividad, mejor dicho. Solucionario de la actividad. ¿Qué cuadrilátero es regular? O mejor dicho, ¿qué cuadrilátero es equiángulo y equilátero? Bueno, ese cuadrilátero sería el cuadrado. El cuadrado es un polígono regular. ¿Por qué? Porque todo polígono regular, por definición, tiene que ser equilátero y equiángulo. En consecuencia, el cuadrado sería un polígono regular. Siguiente. ¿Qué cuadrilátero? ¿Qué cuadrilátero? Se forma, se determina al unir los puntos medios de los lados de un trapezoide simétrico. Entonces recuerden que el trapezoide es aquel cuadrilátero convexo que no tiene lados paralelos. Y si me están diciendo que es simétrico, debe de haber una diagonal que divide a ese trapezoide en dos triángulos isósceles. Por eso es que al trapezoide simétrico se les llama también, se le denomina también trapezoide bisósceles. Bisósceles. O sea que al trazar una diagonal, por ejemplo, esta diagonal, se determina dos triángulos isósceles. Ahora ubicamos los puntos medios de esos lados, puntos medios para esos lados. Y nos preguntan qué tipo de cuadrilátero se determina al trazar los segmentos que unen esos puntos medios. Entonces trazaré este primer segmento que une ese par de puntos medios. A ver, por ser puntos medios, aquí es M, y acá también. Acá hay otro punto medio. En consecuencia, pues aquí será M, y por aquí también. Para ese otro par de lados, ahí es N, N unidades, y abajo también. Aquí también, y por acá también. Muy bien, entonces, digamos que este segmento que une ese par de puntos medios sea de medida A unidades. Por el teorema de la base media, esta diagonal mayor sería el doble de A, 2 veces A. Y entonces, en ese triángulo, este segmento se calcula como la mitad de 2A, o sea, A. O sea, tiene la misma medida que el segmento anterior. De la misma manera, si trazamos este segmento, y digamos que sea de medida B unidades, de medida B unidades. Esta diagonal menor sería con medida 2B. Y en ese triángulo, esta base media, sería la mitad de esta diagonal. La mitad de 2B, o sea, B. En consecuencia, este cuadrilátero que se ha determinado tiene el par de lados opuestos de medidas iguales.
O sea, sería paralelogramo. Este de acá, este cuadrilátero que resulta de unir los puntos medios de los lados de ese cuadrilátero llamado trapezoide simétrico, resulta ser un rectángulo, perdón, un paralelogramo. Entonces acá digo, resulta, ese cuadrilátero resulta un paralelogramo. Pero no es cualquier paralelogramo. Lo que está pasando aquí es lo siguiente, de que en ese trapezoide simétrico, esta diagonal con la otra son perpendiculares. Y debido a que las diagonales son perpendiculares, ese par de lados, uno de verde y otro de amarillo, serían también perpendiculares. Es decir, sería un rectángulo. El recto aquí, el recto por acá, el recto también por aquí y también por acá. Resulta un paralelogramo denominado rectángulo, del tipo rectángulo. Siguiente. ¿Qué cuadrilátero, qué tipo de cuadrilátero se determina, se forma al unir los puntos medios de los lados de un rectángulo? Bueno, en este caso se va a determinar a ver si unimos los puntos medios de los lados de ese rectángulo, sería un rombo. Se determina un rombo. Cada lado de ese rombo sería la mitad de la diagonal de ese rectángulo. Siguiente. Un parque de forma rectangular es de modo tal que su diagonal, la que mide 200 metros, determina un ángulo de 37 grados con alguno de sus lados. Y con eso nos piden calcular el perímetro del parque. ¿Qué me están diciendo por acá? Ya. Asto, cuadrado, sulca, pariona, se forma un rectángulo. En la número 2, supongo. Ok, entonces graficamos un rectángulo, de tal modo que esta diagonal determina este ángulo de 37 grados con este lado. Sabiendo que esta diagonal de ese rectángulo mide 200 metros, se pide calcular el perímetro de ese parque, que tiene forma rectangular. Empezamos por este triángulo rectángulo bastante conocido. Cuando este ángulo es 37 grados, por definición, el cateto opuesto sería como 3. Por ejemplo, 3x. Mientras que el otro cateto como 4, 4x. La hipotenusa como 5, 5x. Entonces nos piden calcular el perímetro para ese rectángulo. Digo entonces, piden el perímetro. El perímetro sería 2 veces la suma del largo y el ancho. ¿Por qué? Porque el largo se repite 2 veces y el ancho también. 2 veces la suma del perímetro, perdón, 2 veces la suma del ancho y el largo resulta ser el perímetro pedido. Ese paréntesis sería 7x y luego por 2 daría 14x. Solamente que no se sabe cuánto es x. Muy bien, ahora, ¿cómo calculo x? Con el dato. Vamos entonces con el dato. Pero por el dato,
esa diagonal que mide 5x debe de ser 200. 5x igual 200. ¿De dónde? X sería 40. Y una vez que tenga X, voy a calcular lo que se pide. En este caso se pide calcular el perímetro, o sea, 14X. Por lo tanto, 14X será 14 por 40, 560. Metros. ¿Ya? No olvidarse la unidad. Metros. Muy bien. Siguiente ejercicio. 5. ¿Qué cuadrilátero, qué tipo de cuadrilátero se determina al unir los puntos medios de los lados de un cuadrado? Bueno, si ustedes hacen eso, fácilmente se van a dar cuenta que se determina otro cuadrado. El cuadrilátero que resulta de unir con segmentos los puntos medios de los lados de un cuadrado resulta ser otro cuadrado. Muy bien. Solucionario de la dirigida. Ok, Zulka. Ejercicio 1. Ejercicio 1. Se tiene un paralelogramo en donde dos ángulos consecutivos están en la razón de 2 a 3. Dos ángulos consecutivos de un paralelogramo están en la razón de 2 a 3. De 2 a 3. Hay que calcular el mayor de esos ángulos. Entonces graficamos este paralelogramo. Este ángulo como 2, por ejemplo, 2x. Y el que está por arriba como 3x. Entonces piden calcular el mayor. En este caso 3x. Piden 3x. Pero para calcular x, digo lo siguiente. Como se trata de paralelogramo, debe de tener ese cuadrilátero lados que son paralelos. Esos segmentos que están de color verde serían paralelos. Pero como estos segmentos de verde son paralelos, ese par de ángulos deben de sumar 180 grados. 2x más 3x igual 180 grados. Planteo la ecuación de esa manera y la resuelvo. Ok, Zulka, eso está muy bien. Ok, está bien eso. Ok, calculo x, sería 5x igual 180 grados. De donde que ya se puede calcular x. 180 entre 5 sería 36 grados. Ya tengo calculado x. No me están pidiendo que calcule x. Nos están pidiendo calcular 3x, el mayor ángulo, 3x. Siendo x igual 36. Por lo tanto, x sería, 3x sería 3 veces 36, o sea, 108 grados. Por lo tanto, el mayor ángulo, 3x, será 108 grados. Tengo que llegar a la respuesta final. Ok, esto. Siguiente, ejercicio 2.
En el rectángulo ABCD, las diagonales se intersecan en el punto O. Hay que calcular la medida del ángulo OCD, sabiendo que AB es igual con OC. Entonces graficamos ese rectángulo ABCD. Por ser rectángulo, los ángulos en cada vértice deben de ser rectos. Se entiende que debe de ser así. Los ángulos en cada vértice de ese rectángulo son rectos. Además, también, según información del ejercicio, este lado AB con el segmento OC son de medidas iguales. Cada uno, por ejemplo, con medida A. ¿Cuánto mide el ángulo ACD? O sea, X. ¿Cuánto será X? No se sabe. Digo acá lo siguiente. Como ABCD es un rectángulo, como ABCD es rectángulo, se sabe que en todo rectángulo los lados opuestos son de medidas iguales. CD igual con AB. Así que como este lado AB mide A unidades, luego el opuesto, en este caso, es el lado CD, también sería con la misma medida, o sea, A. No solamente eso, en ese mismo rectángulo, se cumple que el punto de intersección de las diagonales equidista de los vértices. O sea, esta distancia OC es igual con la distancia OD. Y así también OD es igual con OC. Muy bien. Así que si este segmento OC mide A unidades, OD también sería con la misma medida. Y luego aquí observamos un triángulo que tiene los lados congruentes, o sea, equilátero. Digo entonces, en el triángulo de vértices CDO, equilátero, en ese triángulo equilátero. Sabemos que el equilátero tiene también los ángulos iguales. Cada uno sería X. X más X más X igual 180 grados. De donde que una X, lo que me están pidiendo, sería 60 grados. Por lo tanto, la respuesta es 60 grados. Efectivamente, Zulka. Siguiente ejercicio, 3. ¿Qué es esto? Aquí, ya bueno, vamos a hacerlo nuevamente. A ver, nos dicen esto, nos dan un gráfico, mejor dicho. En el gráfico, ABCD es un rombo. Bueno, pero este gráfico no parece ser un rombo. Porque recuerden que el rombo tiene los lados iguales. Acá hay un ángulo recto, aunque no parece. Está recontra chueco ese ángulo recto. Acá hay un punto medio, bolita, bolita. Entonces, hay que graficar de manera correcta. Entonces, acá voy a graficar un rombo con esas condiciones. Más grande para que se note bien, más o menos ahí. Entonces, este es el rombo de vértices ABCD. Rombo con vértices ABCD. A. Y será B. Por acá estará C. Y por aquí estará D. Recuerden que si esto es un rombo, el rombo tiene los lados congruentes. AB igual BC igual CD igual con AD. Ahora, según el gráfico, por el vértice D está trazada una altura. Es lo que voy a hacer en el siguiente paso. Voy a trazar por el vértice D una altura hacia ese lado BC. Ahí está. El pie de esa altura voy a decir que sea, por ejemplo, el punto E. Que según el dato debe de ser punto medio.
este segmento BE con el segmento S son de medidas iguales. Cada uno, por ejemplo, que sea con medida A unidades. Aquí sería A. Y de E hasta C también. Y entonces con esa información se pide calcular cuánto es el ángulo en el vértice A, o sea, X. Marcamos ese ángulo y le ponemos con medida X. ¿Cuánto será X? No se sabe. No se sabe cuánto es X. Hay que calcularlo. ¿Cómo? Usando lo que sabemos. Entonces, a ver aquí, esto más así, para que parezca ser punto medio, más o menos ahí. Ok, más o menos ahí. Entonces digo lo siguiente. Como ABCD es un rombo, por acá, como ABCD es rombo. En el rombo los lados son congruentes. Este lado CD con el lado ABC son iguales. CD es igual con BC. Así que como este lado de B hasta C mide 2A, este lado CD también, con la misma medida, o sea 2A. Recuerden que queremos calcular cuánto es ese ángulo. Ahora, lo que estamos observando aquí es un triángulo rectángulo. Miren ese triángulo. Tiene la hipotenusa el doble que ese cateto. Entonces digo por acá, en el siguiente paso. En el triángulo de vértices CDE, como se está verificando que esa hipotenusa CD es igual con 2 veces el cateto CE, luego, ese triángulo rectángulo es bastante conocido, bastante notable. Es uno de esos triángulos que con solamente verlo hay que saberlo reconocer. Respecto de esos ángulos, en C sería 60 grados y acá en D 30 grados. Luego, la medida del ángulo en el vértice C es de 60 grados. ¿Y eso para qué? Entonces aquí voy a marcar ese ángulo en el vértice C y le voy a poner de medida 60 grados. Ese ángulo mide 60 grados. Y en el siguiente y último paso voy a decir esto, que en todo paralelogramo, incluyendo al rombo, los ángulos opuestos son de medidas iguales. Eso ya sería el paso final. Entonces digo, al final, finalmente, lo pedido, X será pues igual que haber calculado ese ángulo en el vértice C, o sea, 60 grados. Y ahí termina el ejercicio. ¿Ok? Al final entonces, X resulta ser 60 grados. Muy bien. Pueden dar ya su examen. Confirmen si todo está ok en su examen. ¿Ya? Esto está bien eso. Confirmen si está todo ok en su examen. Son las 1:46. El examen termina a las 2:10. ¿Ya? Confirmen si todo está bien. Ok, muy bien.